A todos, lo primero, muchas gracias por estar aquí en este encuentro que hemos titulado Crisis de la Monarquía y Horizonte Republicano. Desde el Ateneo Republicano de Vallecas decir que es un placer para nosotros contar con la presencia de Ernesto de Kaiser, Rafa Mayoral y Rebeca Quintán. A lo largo de sus intervenciones podremos hacer un recorrido que parte de los escándalos de la monarquía y que se dirige hacia las claves del horizonte republicano. Y no es casual que este acto se celebre justamente en este lugar, ¿no? El Ateneo Republicano de Vallecas es un espacio de referencia cultural, política y social en Vallecas. Es un lugar gestionado por vecinos de este barrio que lleva más de 15 años aglutinando a personas de la izquierda de diferentes sensibilidades y orientaciones políticas, pero que conviven en este lugar y le dan vida desde una posición claramente republicana y antifascista. Son muchas las personas que han pasado y que pasan por aquí a defender y luchar por ese horizonte republicano que tanto soñamos. Es un placer contar con vosotros en esta casa que emana dignidad, valentía y coraje. Bueno, los ponentes que tenemos hoy son Rafa Mayoral, que es abogado, diputado de Podemos y actualmente secretario de Relación con la Sociedad Civil y los Movimientos Sociales. Tiene una larga trayectoria de asesoramiento jurídico a personas que se encuentran en situaciones de precariedad y ha mantenido a lo largo de su vida un compromiso fuerte con los movimientos sociales. Participó activamente en la plataforma Afectados por la Hipoteca y recibió en 2013 junto a Ada Colau el Premio de Defensores de Derechos otorgado por Periodismo Humano. Rebeca Quintán se licenció en Filología y posteriormente realizó un doctorado en Periodismo, con una tesis sobre el análisis del discurso del rey. Publicó su primer libro acerca de él en el año 2000, que se titulaba Un rey golpe a golpe, pero por motivos de seguridad tuvo que hacerlo bajo un seudónimo de Patricia Sberlo. Como periodista ha trabajado en diferentes medios y es también profesora de educación secundaria, concretamente aquí en Entrevías. En 2016 publicó el libro Juan Carlos I, la biografía sin silencio, en el que habla de una forma muy valiente de los silencios incómodos de la vida del rey. Ernesto de Kaiser es periodista, nació en Buenos Aires, ha trabajado en prensa, radio y televisión. Ha participado en periódicos como La Vanguardia, Cinco Días, El País o Público. En el año 2000 obtuvo el Premio Ortega y Gasset de Periodismo por su trabajo de investigación sobre el caso Pinochet. En 2012 publicó su libro Indecentes, Crónica de un atraco perfecto, en el que hace una interpretación de la crisis económica de 2008 como una estafa del sector financiero hacia la sociedad. Además de su larga trayectoria profesional, hoy contamos con él por su trabajo de investigación en torno a la figura del rey. Con su libro, que tenemos aquí, El rey al desnudo, historia de un fraude, Ernesto de Kaiser hace un análisis de los episodios más oscuros de la vida del rey. Bueno, por terminar, decir que están siendo unos momentos muy difíciles para todos con la pandemia, de mucha soledad, de mucho sufrimiento y de muchas muertes, y que es importante que intentemos que no reine el aislamiento, la fractura o la desidia, que sigamos construyendo espacios como este. Decía Dolores Ibárruri, hacía un llamamiento en radio en julio en el 36, y dijo, todos en pie, dispuestos a defender la República, las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo. Y es que hablar de República en España no supone hablar solo de la pertinencia o no de la figura del rey. Supone hablar de una transformación social a todos los niveles. República es una conjunción de diferentes movimientos populares. Es hablar de movimiento obrero, de movimiento de campesinos por la reforma agraria, del movimiento de las capas ilustradas para construir una escuela pública, de la conquista de derechos para la igualdad de las mujeres. Que espacios como este nos sirvan para mantener viva esa llama, coger fuerza y tomar impulso. Nada, sin más, vamos dando paso a los ponentes. Va a empezar Rafa. Bueno, no sé si tengo que... ¿Esto lo tengo que coger? No, ¿no? ¿Este de aquí? Vale, pues entonces a lo mejor así, lo tuerzo así. Bueno, lo primero, agradecer al Ateneo Republicano de Vallecas la organización de este acto, la posibilidad de poder compartir durante esta tarde pues un debate en torno a la crisis de la monarquía y el horizonte republicano. La verdad que para mí es un placer compartir mesa, en primer lugar con Carmen, que no nos conocíamos, pero sí que teníamos referencias compartidas. Ya no llevo la responsabilidad de relaciones con la sociedad civil, ahora ya me han enmarronado la parte de horizonte republicano en el trabajo que hacemos en Podemos, y estamos haciendo diferentes actos en diferentes lugares para abrir este debate, porque creemos que está puesto encima de la mesa y no nos dejan hablar de ello en el Congreso.
Nosotros venimos planteando desde hace ya mucho tiempo que están ocurriendo cuestiones que afectan a la institucionalidad del país, a instituciones que son fundamentales en la arquitectura institucional y no nos dejan hablar de ello. No nos dejan abrir comisiones de investigación para poder debatir sobre los escándalos que se están produciendo. Lo podemos debatir aquí, se puede debatir en los medios de comunicación, pero en el Congreso no podemos debatir. Con lo cual, bueno, pues aceptamos el reto y si no, mientras no podamos debatir en el Congreso, pues sí que creemos que hay un trabajo que hacer en los barrios y en los pueblos de nuestro país, porque creemos que esto está afectando a todas las instituciones. Y está afectando porque creemos que deviene de una crisis, no solamente de la monarquía, sino que esto es el resultado de una crisis que vive la oligarquía de nuestro país a raíz de la crisis de 2008, en el que se abren grandes grietas de lo que era el bloque de poder, y que aquellos que habían detentado esa vieja oligarquía patrimonial que había detentado durante tanto tiempo el poder de forma omnívoda, pues entran en crisis y entran en quiebra, ¿no? Quizás la última cena, la foto de la última cena de los grandes oligarcas con el monarca se produjo en esa reunión del Consejo de Competitividad, creo recordar que fue allá por 2012, cuando Juan Carlos se reunió con los prebostes de lo que eran los que conocíamos como amos del país, ¿no? Pues los Botín, que en paz descanse, Francisco González, Fainé, bueno, pues qué deciros, ¿no? Todos aquellos que han conformado históricamente los que mandaban en este país sin presentarse a las elecciones y que tenían y que han tenido históricamente en el Estado un representante que tampoco se presentaba a las elecciones, pero que sí que representaba sus intereses en el marco del Estado, que era el monarca durante la vuelta a la democracia desde 1978, pues en la figura de Juan Carlos I. Y ahí hay un momento quizás en el que estos sectores que habían representado un modelo económico, un modelo social y un modelo político, se encuentran con una crisis que ha acabado en cierta manera con su hegemonía y se ha acabado con su proyecto de país. Ese proyecto que tenían del pelotazo de la especulación inmobiliaria, en la que las entidades financieras se convertían en los amos de todo, pues entraron en una profunda crisis y ahora son los grandes fondos internacionales los que están determinando el curso del funcionamiento de las principales empresas del país. Había esta semana se recordaba en un artículo que 20 de las 35 empresas del IBEX 35 están participadas por BlackRock, que es ese gran operador económico que tiene, bueno, pues un volumen de capital superior al PIB de muchos países, ¿no? Y eso cambia, es cierto que no poseen el 51% del accionariado de las empresas, pero es cierto al mismo tiempo que las grandes empresas no es necesario tener el 51% para poder controlarlas, sobre todo cuando eres el que pones ese porcentaje de pasta que te permite mantener el cuello, la cabeza por encima del agua y evita que esas empresas terminen desapareciendo o entren en un periodo de crisis profunda sin solución de continuidad, ¿no? La propia Botín en sus juntas de accionistas reclama permanentemente a BlackRock que aumente las inversiones en su banco porque les necesita, ¿no? Ya nos dejaron de ser los dueños de es el fantasma es mencionar a Botín y la cosa se pone seria. El espíritu de don Emilio que nos puebla. Y ciertamente a mí me parece que es importante que seamos capaces de relacionar lo que suponía el modelo económico, el modelo social y el modelo político de implementación del neoliberalismo en España con lo que es la arquitectura institucional y el papel que ha jugado la monarquía históricamente. Quizás en la última etapa estamos muy escandalizados por los hechos que se han ido conociendo y la magnitud que se ha ido dando en los diferentes medios de comunicación, pero este hombre tiene que estar un poco molesto en Abu Dhabi. Y molesto en Abu Dhabi porque al fin y al cabo es lo que ha hecho toda la vida. Cuando se habla de que Arabia Saudí que los monarcas de Arabia Saudí le dieron no sé qué dinero y acabó en Suiza y ese dinero acaba en manos de Corina, pues que los saudíes le den pasta no era una novedad y además lo sabíamos todos. Es decir, que el yate
el yate previo al que le regalaron los empresarios en nuestro país, se lo regaló también un monarca saudí por un valor de un buen porrón de millones de dólares, y posteriormente 22 empresarios, a los ojos de todos, le regalaron también otro yate que costó un porrón de millones, y a todo el mundo le parecía estupendo porque eso iba a promocionar el turismo en Baleares, ¿no? Es decir, que la práctica generalizada de la corrupción es una práctica que viene de muy lejos. La monarquía borbónica está relacionada con la corrupción desde los orígenes. Nadie puede separarla, desde el siglo XIX no se puede separar la dinastía borbónica de la corrupción, y de hecho han tenido que salir corriendo una y otra vez por el mismo motivo. Por este motivo se tuvo que ir la reina María Cristina, por este motivo se tuvo que ir Isabel II y por este motivo se tuvo que ir Alfonso XIII. No es una novedad, es una práctica que ellos tienen en el clan desde hace mucho tiempo, y además porque tienen un concepto patrimonial de lo que es el Estado. Ellos consideran que el Estado es suyo, igual que lo consideran los sectores reaccionarios, como lo estamos viendo sistemáticamente. Dentro del Estado existen sectores reaccionarios que no aceptan la voluntad popular y que están permanentemente buscando la fórmula de imponer sus intereses, como el hecho de que no se investigue o que ahora se quieran cerrar las investigaciones en torno a la corrupción de la monarquía, no protege a la monarquía. Lo que hace es que degrada las instituciones, que se hacen copartícipes de ese encubrimiento de esas prácticas. Cuando los letrados del Congreso hacen una interpretación de la Constitución en la que se plantea que todas las acciones del monarca no pueden ser investigadas, en función de una interpretación conservadora de los preceptos constitucionales, donde dice que la persona del rey no está sujeta a responsabilidad y que los actos del rey tienen que ser refrendados, una interpretación progresista diría que aquellos actos que no están refrendados tendrá que responder por ellos. Esa es la interpretación que hacen los constitucionalistas, entre comillas, progresistas. La realidad es que los letrados del Congreso no lo interpretan así. Cuando planteamos las comisiones de investigación dicen que todo lo que ocurra en ese periodo que no está sujeto a responsabilidad. Lo hace la Mesa del Congreso cuando se niega a abrir comisiones de investigación. Lo hace la Audiencia Nacional cuando se niega a abrir investigaciones. Lo hace el Tribunal Supremo cuando no abre investigaciones. O lo puede hacer la Fiscalía si definitivamente archiva las investigaciones sobre la corrupción de la propia monarquía. Todas esas instituciones están asumiendo la propia crisis de la monarquía y asumiendo entrar en crisis de la mano de esta institución, en un planteamiento que al final pues nos lleva a plantear que la jefatura del Estado está no solamente en manos de alguien que no ha sido elegido por la voluntad popular, sino en manos de un irresponsable. Es decir, el concepto de la persona la persona del monarca no está sujeta a responsabilidad, eso significa que es irresponsable, es decir, la jefatura del Estado está en manos de un irresponsable. Eso es algo que es poco asumible en el marco de una concepción mínimamente democrática, porque estamos hablando de una institución que no está sometida al principio de legalidad ni al principio democrático. Y eso lo que nos está planteando de fondo, que al final la contradicción no es tanto entre monarquía y república. La contradicción es esencialmente entre monarquía y democracia. Lo que está poniendo en cuestión la monarquía es el principio democrático más básico. De hecho, hay diferentes constitucionalistas que están planteando que la historia de nuestra historia constitucional desde el siglo XIX es una contradicción permanente entre el principio monárquico y el principio democrático, en el que hay momentos en los que se establecen algún tipo de equilibrios, hay momentos donde, dos periodos muy cortitos, la Primera y la Segunda República, donde se impone el principio democrático sobre el principio monárquico, y hay otros momentos en donde se ha impuesto el principio monárquico sobre el democrático. Y si vemos la propia Constitución, pues está llena de contradicciones en ese sentido, ¿no? Esencialmente en la propia regulación de la monarquía. Creo que hay personas que, a pesar de la omertá y a pesar del silencio, han tenido la valentía de investigar y de escribir. Y creo que eso es algo que tenemos que ser capaces de poner en valor. Creo que Rebeca, en el primer libro que tuvo que escribir con seudónimo, y donde además, bueno, pues en este segundo libro ya nos cuenta además en la propia introducción alguna pléyade de personas que fueron perseguidas por hablar de la monarquía, hizo una primera investigación quizás retrospectiva de lo que había supuesto la propia biografía de Juan Carlos I desde sus orígenes. No era fácil. Ahora se ha abierto un poco más, pero así todo nos siguen faltando muchos elementos, ¿no? Y es de agradecer que
que haya gente que estudie y que escriba sobre esto. Creo que el primer libro, El Rey golpe a golpe, era un muy buen libro. A mí me gusta más este todavía, creo que es más completo. Y luego, sobre los escándalos recientes y sobre lo que es la trayectoria de cómo se han producido todos estos escándalos que van saliendo en titulares, muchas veces falta ser capaces de componer las piezas de estos últimos escándalos, qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque vemos unos titulares y otros, ¿no? Y creo que el libro de Ernesto, Del Rey al desnudo, compone muy bien esas piezas. Aporta unos documentos muy interesantes que yo creo que son documentos que merece la pena leerlos de primera mano, que es toda la documentación relativa al procedimiento que se produce en Suiza, de investigación sobre la donación de 65 millones a Corina, y cómo se ha producido toda esa investigación y todos esos documentos que creo que son de un valor excepcional, junto con todo lo que es la composición de qué es de lo que estamos hablando. Creo que ser capaces de poder entender no solamente cada uno de los hechos por separado, sino ser capaces de entender el conjunto es una aportación muy importante en lo que debería ser la labor del periodismo y la labor de la defensa de la democracia. Defender la democracia al mismo tiempo también es defender la posibilidad de decir la verdad. Y creo que durante demasiado tiempo la verdad y la monarquía también han sido dos instituciones incompatibles, ¿no? Y creo que este tipo de trabajos son esenciales para entender el momento político en el que nos encontramos, para entender la profunda crisis institucional en la que estamos, para ver realmente lo que ha estado pasando por encima de la omertá. Creo que hay que agradecerles el trabajo que han hecho, creo que es muy importante las aportaciones que nos van a hacer esta tarde y la verdad que para mí es un enorme placer y un honor el poder compartir mesa con ellos y la posibilidad de poder participar esta tarde con vosotros y con vosotros. Así que, sin más, os dejo con Rebeca. Voy a comentar, Rebeca, una cosa un segundo. ¿Se escucha el micro, no? Voy a comentar solamente rápidamente. Vamos a pasar, o sea, tenemos ahí unas tarjetitas para luego el turno de las preguntas, para que vaya como más ágil. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, se le va ocurriendo, algún comentario, lo que sea, pues que se lo pase, por favor, aquí al compañero de la mascarilla rosa. Y luego las hago yo por aquí, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en la cabeza por si a alguien se le ocurre alguna cosa. Rebeca. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco de crisis de la monarquía, que es de lo que... y el horizonte republicano, que es el motivo de esta charla. Y yo voy a intentar resumirlo todo lo que pueda, porque tengo más de 700 páginas sobre la crisis de la monarquía y no es cuestión de ponerme con todo. Voy a ir a trazos muy gruesos, sin entrar en mucho detalle, y quiero empezar destacando dos cosas. Una es que la monarquía está en crisis en todo el mundo desde mediados del siglo XX, como régimen, como sistema político, está en crisis y tiende a desaparecer. Ya poco más se mantiene que en las monarquías del mundo árabe, que son regímenes autoritarios, y unas cuantas en Europa que consiguieron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial precisamente por posicionarse con el pueblo contra el nazismo. Fueron las que sobrevivieron, las que se posicionaron con el nazismo, se vinieron todas abajo, ¿no? Entonces, esto es algo que va con los tiempos. Ahora mismo las monarquías europeas, estamos oyendo también escándalos diversos, también tienen sus propias crisis y sus propios relevos generacionales, y es normal que en un contexto de democracia moderno vaya cayendo en la monarquía como sistema político en todas partes. No puede permanecer mucho más tiempo. Pero en el caso del español, en el caso de la monarquía española,
esto es muchísimo más flagrante. La crisis de la monarquía española va unida además a lo que es la crisis del régimen del 68, que es lo que representa la restauración monárquica que hizo Franco fue para mantener estructuras de poder del franquismo bajo ese paraguas monárquico, con unas cuantas reformas, como todos sabemos, democratizadoras, pero que se están demostrando muy insuficientes. Y una vez más, pues la monarquía nos pone el ejemplo de en qué sentido está fallando la manera en cómo se hicieron las cosas en la transición, ¿no? La monarquía española, yo creo que está en una crisis tan grave que no la puede salvar ya nadie, no la puede salvar ni Dios. No la va a poder salvar nadie, va a caer. Si estas cosas hubieran pasado en otro país europeo, habría caído ya. Incluso en España se está manteniendo el rey mucho como el Cid a caballo ya muerto, de una manera un poco artificial, en gran parte en los últimos tiempos también gracias a la pandemia, si no las movilizaciones en contra hubieran sido mucho más potentes y la clase política no se habría podido mantener tan callada. Y es una crisis en la que van a seguir aflorando cosas y no se va a poder sostener, yo creo que de ninguna manera. Otra cosa es lo que venga después, el horizonte republicano, ¿no? La monarquía va a caer porque además, en el caso de la monarquía española, los escándalos son delitos que recorren todo el Código Penal. Juan Carlos ha cometido presuntos delitos de muy diversa índole. Y hay que decir presuntos delitos porque no se han siquiera investigado, que este es el problema. Se han investigado periodísticamente, pero no judicialmente. Y lo primero que quiero decir en ese sentido es que no hay ninguna ley que lo proteja de no ser juzgado por delitos personales. Eso se está manteniendo dentro de lo que es el régimen del 68, este sistema que tenemos tan estupendo, porque le da la gana a la clase judicial y a la clase política. Porque lo que dice la Constitución es que no se le puede juzgar por cosas que haga desde su cargo y desde sus funciones constitucionales como rey, pero no se refiere en absoluto, esto no es el espíritu de la letra, a delitos de carácter privado, que vayan en contra políticamente de la propia Constitución que está obligado a defender. Esto no lo dice la Constitución y no habría por qué mantenerlo de la manera en la que se está manteniendo en los juzgados, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y en todos los demás, ¿no? Entonces, hay un montón de delitos no investigados que voy a repasar unos cuantos muy graves, pero que todos conocemos, porque estos se han convertido en escándalos periodísticos, ya digo, pero no han llegado a los juzgados. El primero, seguramente por su relevancia, es el que tiene que ver con la organización de un golpe de Estado militar el 23 de febrero de 1981, que tuvo un papel muy importante, nunca aclarado y nunca investigado. No se le llamó ni a declarar en el juicio. No se tuvo en cuenta las peticiones de información que hacían los acusados en este sentido. Y toda la documentación que rodea ese juicio, ese caso, los acontecimientos del 23 de febrero de 1981, sigue siendo secreto de Estado, que es otra de los ejes que permiten mantener este sistema de impunidad y de falta de democracia que estamos viviendo, ¿no? Luego, aparte del delito gravísimo de conjura, de traición al Estado, a la patria, o como le queráis llamar, que fue la participación en el 23F, aparte de eso, tenemos delitos de sangre, presuntos homicidios, tenemos la muerte del hermano
de Juan Carlos, cuando ya era mayor de edad y cadete de la Academia Militar de Zaragoza. No estamos hablando de un accidente que tuvieran dos niños jugando con una pistola, sobre todo porque Juan Carlos no era un niño, ya digo que era un cadete de la Escuela Militar de Zaragoza, ya estaba siendo educado en el régimen de Franco y era perfectamente adulto. Y esto no se investigó ni antes ni después, ni en España ni en Portugal se pudo investigar nunca, ¿no? Hay otro caso que es el de la actriz Sandra Moszarowski en 1977, una chica que trabajaba en el cine del Destape, muy guapa, que se sabía en los mentideros de la corte en Madrid que era una amante de Juan Carlos, se quedó embarazada, esto también se sabía que ella quería tener el niño y que murió precisamente en ese contexto, en muy extrañas circunstancias, cayéndose ella sola del balcón de su casa, de un ático, en el que no había un peligro. Mientras regaba las plantas, debió de llegar el viento y llevársela por encima y cayó del balcón, ¿no? Esto no se investigó nunca y lo decimos, lo contamos los periodistas, ya van muriendo además las personas que fueron testigos y amigos personales de Sandra y que sabían mucho más de la historia, pero ahí queda el caso sin investigar, ¿no? Y no sabemos si habrá más casos de este tipo. Luego también tenemos el delito de malversación de fondos públicos en varias ocasiones, pero por destacar solo un par de ellas que están ahora de actualidad. Es un delito de malversación de fondos públicos utilizar los fondos reservados para pagar un chantaje de una amante que le había grabado y que le había hecho fotos, el caso de Bárbara Rey, ¿no? Que ahora se discute si realmente se le pagó de los fondos reservados o no. Todo parece indicar que sí, aunque hay algunos desmentidos de gente involucrada en ese sentido, pero habría que investigarlo, cosa que está por hacer también. Y sabemos que también se le pagaron de forma irregular, delictiva, los gastos de mantenimiento de Corina en la finca del Pardo de la Angorilla, a cargo de, en este caso, no fueron los fondos reservados, fue patrimonio nacional, ¿no? Bueno, estos son delitos muy graves pendientes de investigar. También está acusado, y acusado formalmente Juan Carlos, esto en un tribunal de Londres, de acoso y amenazas. Está acusado, está denunciado por Corina. Y esto no debería, después de saber lo de Sandra Moszarowski y de saber que también Bárbara Rey denunció que entraron en su casa, que asustaron a sus padres, que robaron cosas de su casa y que acusó directamente a colaboradores de Juan Carlos como Manuel Prado, personalmente él, de intervenir en esos actos de acoso y amenazas a Bárbara Rey, sabiendo estos antecedentes, lo de Corina nos suena tan ridículo y veremos lo que dicen al respecto los juzgados de Londres, que es los que tienen el caso encima de la mesa, porque en España sigue sin investigarse nada. Por supuesto, los delitos más conocidos de Juan Carlos, y no dejarán de salir cosas, son el tráfico de influencias y el cobro de comisiones ilegales. De esto sabemos mucho desde hace mucho tiempo, van saliendo informaciones periodísticas. Yo ya en el primer libro ya hablaba mucho de esto, del tráfico de influencias, de cómo utiliza su posición de jefe del Estado para hacer negocios privados y cómo cobra comisiones por facilitar supuestamente negocios contratos a empresas españolas. Bueno, todo esto es ilegal, es corrupción con mayúscula y no se ha investigado jamás. Se estaba investigando ahora un poquito en Suiza, pero sí que sabemos por testimonios suficiente como para considerarlo un delito digno de
abrirse, instruirse en un juzgado. Para estos negocios en los que, en estos tráfico de influencia, estos negocios que facilitaba como mediador, muchos tenían que ver con el tráfico de armas. Creo que en tu libro, Ernesto, hablas bastante de esto. No, es un tema específico que no he querido tocar. Lo digo por la parte previa que había salido, porque sí que hizo fortuna mediando en el negocio del tráfico de armas. Eso lo sabemos en distintos momentos del reinado. Incluso no sabemos si Felipe estará continuando esa mediación de venta de armas a Arabia Saudita. No lo sabemos, porque desde que está Felipe el cambio que ha habido es que ese tema ha pasado a ser secreto de Estado y ya no se puede publicar, no se puede saber qué armas se le venden a Arabia Saudita, y así nos ahorramos un montón de calentones, ¿no? Bueno, en todos estos negocios de mediación tan feos que tienen que ver algunos con obras públicas y por lo tanto, con la corrupción también en terceros países, robando dinero para comisiones que encarecen los precios de las obras públicas con fondos públicos en otros países, contaron con la colaboración de amigos, Juan Carlos, de amigos estupendos como Manuel Prado, como Corina, como los grandes banqueros españoles que colaboraron con Juan Carlos en todo momento para que luego colocara esos capitales a buen recaudo. Y esos amigos de Juan Carlos, que muchos de ellos acabaron en la cárcel, pues acabaron en la cárcel y acabaron mal, pero Juan Carlos salió de rositas, y Felipe parece que lleva un camino que a mí me recuerda mucho, porque lleva ya 3 amigos íntimos condenados por corrupción, y de esto se está hablando yo creo que muy poco. Uno de ellos es el Compillogui, que aparte de otras cosas más sórdidas estaba en la trama Gürtel. Otro es Pepote Ballester, José Luis Ballester, otro amigo de la infancia, que desde su puesto de consejero de deportes del gobierno balear ayudó a Urdangarín y estuvo juzgado por eso, aunque tratado como testigo protegido. Y aún tenemos otro caso, el de Quico Sánchez Luna, otro amigo íntimo de Felipe, compañero de regatas, que también está involucrado en casos de corrupción en el contexto de los grandes escándalos de la Comunidad de Valencia, ¿no? Entonces, a mí lo más grave me parece que no se haya tomado ninguna medida para que Felipe no pueda seguir haciendo lo mismo, que no haya otros controles. Bueno, aparte de ganar mucho dinero con el tráfico de influencias y el cobro de comisiones, este dinero había que colocarlo a buen recaudo. Entonces, también tenemos los delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales, que es lo que ahora se supone que está investigando la Fiscalía y lo que está a punto de cerrar y lo que se está investigando en Suiza. Yo creo que lo que ha salido a la luz es una parte muy pequeña, ha salido una parte mínima de lo que se considera su fortuna privada escondida en distintos paraísos fiscales, y podría ir apareciendo porque los paraísos fiscales cada vez están más limitados, ¿no? Entonces, si no es en España, sería en otros países. ¿Cómo es posible que la monarquía haya llegado a este punto en España, con todos estos escándalos, todos estos delitos sin investigar? Esto no es fácil. Hubo que montar una fábrica de impunidad durante la transición para garantizar que saliera de rositas.
La prensa oficial jugó una parte muy importante, aunque hubo una prensa no oficial que estuvo siempre investigando, y hay muchos casos de libros, revistas sancionadas, secuestradas, prohibidas, ¿no?, durante la transición, y algunos periodistas multados o incluso condenados a delitos de cárcel, ¿no? Pero es verdad que la prensa oficial tapó mucho todo, pero sobre todo lo taparon los jueces que no tenían por qué decir cuando se lleva una denuncia para que se investigue el caso de 23F, por ejemplo, no tienen por qué decir que no se admite a trámite porque el rey es impune. Esto es una barbaridad. Esto atenta contra el derecho básico, el derecho natural, no es de ningún país, y está en contra de todas las normas de derecho internacional. Esto internacionalmente no se podría consentir. Lo que pasa que no es esto lo que decía la ley. Esto es lo que hicieron los jueces españoles, que pasaron de ser los mismos del Tribunal de Orden Público del franquismo, pasaron luego a la Audiencia Nacional y al Supremo, y siguieron controlando la casta judicial española, el acceso de futuros jueces a la profesión a través de la escuela de judicatura y de todo el control de acceso y el control de destinos y de ascensos dentro del mundo judicial. Pero también tiene mucha responsabilidad la clase política, porque la clase política, con la situación que tenemos actualmente con la monarquía, es momento de dar un puñetazo en la mesa y decir: hasta aquí hemos llegado. Esto en cualquier país del mundo estarían dando puñetazos en la mesa y no portándose con una cortesía excesiva, para mi punto de vista, con la institución monárquica, incluso partidos que defienden planteamientos republicanos y que se les está recibiendo con aplausos y con una cortesía. Luego se piden comisiones de investigación, sí es cierto, pero no hay ningún partido político hoy de ámbito estatal que tenga en su programa unos planteamientos republicanos, unos objetivos republicanos. Llevamos así desde la transición. Hace mucho que sabíamos, yo ya lo había publicado en el primer libro, que de los sondeos que se hacían después de la muerte de Franco, o poco antes de la muerte de Franco, mejor dicho, se sabía que la República, tenía muchos más adeptos, muchos más defensores que la monarquía. Lo sabíamos y esto se ocultó y desde luego no nos permitieron votarlo. Luego salieron aquellas imágenes de Adolfo Suárez reconociéndolo con la boca pequeña, tapando, en una entrevista con Victoria Prego, que efectivamente que los sondeos indicaban que hubiera ganado la República y que por eso no quisieron hacer el referéndum, ¿no? Y ahora pues ya no sabemos, porque ya no se hacen sondeos, que es algo que yo no me acabo de creer tampoco, que no se hagan sondeos. Creo que lo que pasa es que no nos cuentan el resultado de esos sondeos, ¿no? Pero el principal sondeo sería hacer un referéndum ya por la República, lo que provocaría también un debate social y habría que repasar posiciones y ahí se moverían muchas cosas. No es lo mismo que preguntarle a la gente por la calle: ¿a usted qué le parece la monarquía? A mí la monarquía ahora mismo me da igual, hay otros problemas. Bien, pero si se plantea un debate monarquía-república, yo estoy convencida desde hace décadas de que ganaría la República, ¿no? Pero tenemos unos partidos políticos que siguen considerando que no es el momento, que hay que esperar, que están un poco tutorando ese proceso, como si el pueblo español
fuera un niño que hay que tutorar y llevar así desde la primera transición, ¿no? Creo que es el momento ya de asumir la mayoría de edad como pueblo dentro de una democracia formal, no digo con tintes más revolucionarios, y ir para adelante con esto. Y aquí lo voy a dejar por el momento, luego ya seguiremos. Pues tiene la palabra Ernesto. Bueno, buenas noches. El local está lleno, por lo tanto hay cierto fervor republicano. Hay cierto fervor republicano. Bueno, no creo que sea eso. Pues ponemos esto. No, que nos diga él, ¿no? Dejarme algo, por favor. Intentamos con esto. ¿Me escucháis? Sí. Perdón, pero ya lo tengo. Digo que hay mucho fervor republicano y sería interesante que este tipo de fervor funcionara y fuera tan evidente como aquí en toda España. Yo he recorrido bastante España en la presentación de este libro en los últimos 6 meses. Hemos hecho presentaciones en los lugares más diversos y el tema que más impresiona es la corrupción, no la monarquía como institución. Y es lógico porque la monarquía, bueno, pues todos sabemos cuál es la historia en España, por lo menos desde el año 1946, cuando decidió Franco que éramos un reino de España, porque es ahí cuando se decide que España es un reino, en el famoso referéndum de 46. Y por tanto lo que me parece que interesa a la gente es el aspecto más tremendo, que es el tema de la corrupción. En los años 90 se produjo una situación muy parecida a la actual. Probablemente muchos de vosotros no la recordéis, pero lo que está pasando ahora con el rey, con una diferencia que yo señalaré, es un remake. Es como si una película se hiciera otra vez, con aspectos más modernos. Hay diferencias muy importantes, y ahora las señalaré. Pero en los años 90, los grandes amigos de Juan Carlos I, Javier de la Rosa, Mario Conde era un banquero que habéis oído hablar de él, fue el presidente del Banesto, un hombre muy joven, que fue, digamos, desafió a los banqueros tradicionales y prometía revolucionar la banca, llevó a Banesto a la quiebra, fue intervenido y luego terminó en la cárcel. Juan Carlos I presidió el doctorado honoris causa en el año 93 de Mario Conde. Entonces, en los años 90 se jugó una operación de $100 millones que el representante de KIO, de Kuwait Investment Office, un fondo soberano muy poderoso de Kuwait, envió a Manuel Prado y Colón de Carvajal a Suiza. $100 millones en 2 tacadas distintas. Y esto fue juzgado a finales de los... se instruyó la causa en la Audiencia Nacional en 2 distintos juzgados a finales de los años 90 y primeros de los... a finales de los años 90 y primeros de los 2000. Y esto produjo una tensión tremenda porque públicamente en las declaraciones se decía que se había enviado $100 millones para el rey, para Juan Carlos I, a nombre de Juan Manolo Prado en Suiza. 2 sentencias de la Audiencia Nacional corroboraron esto. Dijeron que se había enviado el dinero, que había terminado en poder de Prado y que desde allí
se desvió a distintas cuentas desconocidas. Así figuran las sentencias. 100 millones de dólares. Lo que yo llamo uno de las tacadas de 100 millones de dólares que Juan Carlos I ha recibido. Parece que la cifra eran 100. Siempre 100. Entonces, en aquel momento hubo una tensión tremenda, porque se hablaba en la radio, poco en la televisión, pero en los medios escritos se hablaba de esta historia, ¿no? Manolo Prado cayó, pasó 2 meses en la cárcel de una condena de 2 años, salió por razones humanitarias porque ya era mayor, y la figura de Juan Carlos se deterioró mucho. Juan Carlos intentó, a través de mediaciones en la justicia, evitar la entrada de Prado a la cárcel, pero no lo consiguió. Solo estuvo 2 meses, cayó, no dijo nada y luego murió. Cuando murió en el año 2009 fue reemplazado por otros testaferros, en particular uno muy importante que era bisnieto de Antonio Maura, que había sido varias veces ministro en los gobiernos de Alfonso XIII, y nieto de Miguel Maura, que había sido ministro de Gobernación en los primeros años de la República, de la Segunda República. De modo que él tenía una cohorte de gente que, aparte de los banqueros que le apoyaban y de los empresarios, que son muy conocidos, una cohorte de gente que siempre salía en defensa y era el escudo de Juan Carlos I. Y lo que ha pasado ahora es un remake. La diferencia del remake es que en esta peli él ha sido cogido con el carrito de los helados. Y nunca lo había sido. Y lo más dramático y lo más irónico de la historia es que fue en Suiza. Teóricamente, un sitio donde te protegen y no pones el dinero, precisamente lo evades de España o de otros países para que te proteja los bancos suizos. Bien, Suiza ha sido su tumba. Digo su tumba porque una cosa es presumir que el dinero que se mandó a Prado en los años 90 era para él y otra cosa es probarlo. Esta es la gran diferencia. Por eso el remake actual lo ha hecho un cineasta mucho más, digamos que con técnicas más modernas, y ha conseguido lo que entonces no se consiguió: probar que él es corrupto, probar que Juan Carlos I es un delincuente. Y esto para mí ha sido mi principal pasión, lo reconozco. Cuando yo leí uno de los textos de los padres de la Constitución, Óscar Alzaga, un hombre de derechas, democristiano, que formó parte de la UCD y que es considerado uno de los padres de la Constitución, y que en los debates del 78 dijo: hombre, está bien el artículo que plantea la irresponsabilidad penal y civil de Juan Carlos I, porque así se hacen todas las monarquías, es decir, la inviolabilidad. Porque, ¿qué pasa?, decía Alzaga. En el caso improbabilísimo de que un rey delinca, eso significaría el ocaso y el desprestigio de la institución monárquica. Año 78. Entonces él dice, está bien, porque eso no va a ocurrir. Un catedrático de Derecho Penal muy respetuoso y conocido años después, en el año 78, Enrique Gimbernat, en el mismo debate constitucional, dijo: el problema con el 56.3, con el anteproyecto, es que si tenemos un rey delincuente, es que no lo podemos separar, porque está cubierto por la Constitución. Y si viola, no lo podemos cesar, porque está cubierto por la Constitución. Él alertaba la posibilidad de un rey delincuente al que no se le pudiera separar. Bueno, tenemos, compañeros y compañeras, un rey delincuente. Y esto es apasionante. Diréis, lo presumíamos, lo sabíamos, ya, pero eso no va. Eso no importa.
lo que hay que cogerles con las manos en la masa. Y le hemos cogido en Suiza, gracias al fiscal Bertosa, con las manos en la masa. 100 kilos en dólares, 64,8 millones de euros, que son transferidos del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí el 8 de agosto del 2008 a una cuenta de Juan Carlos I. ¿Sí? Diréis, ¿pero cómo? ¿A su nombre? Sí, a su nombre. A nombre de una fundación, cuyo beneficiario es él. Y su segundo beneficiario, su hijo. Y sus terceros y cuartos beneficiarios, los herederos. Y eso figura por escrito. Y si queréis verlo, solo verlo, tenéis todas las actas que yo aporto como prueba de lo que... Entonces, ¿qué pasa aquí? El nivel de impunidad que supone esto es tremendo, porque está todo por escrito en la fundación que se crea para recibir los 64,8 millones de euros, porque la fundación se crea para eso, lo dice claramente el estatuto de la fundación. Arabia Saudí le regala, le regala a Juan Carlos I 64,8 millones de euros, 100 millones de dólares de la época, y para eso se crea esa fundación. Se crea una fundación a los efectos que tiene una serie de beneficios de tipo legal y fiscal en Panamá desde Suiza. Con un telefonazo se crea la fundación a un bufete de abogados y esa es la fundación Lucum. Y entonces todo está abierto, todo es claro. Figura él como primer beneficiario, porque siempre tienes que poner quién es el beneficiario, si no te mueres, pues ¿quién se queda con la pasta? Entonces, y segundo beneficiario, el entonces príncipe de Asturias, hoy Felipe VI. Pero tenemos otra fundación, que es lo que descubre Bertosa cuando hace una entrada y registro en Suiza el 15-16 de agosto del 2018, después de escuchar las cintas de Corina. Y es una fundación que se llama Zagatka, que es una palabra rusa, que quiere decir enigma, en ruso, y que la crea un primo remoto, lejano, de Juan Carlos I, que se llama Álvaro de Orleans, Borbón. No lo defino yo como Borbón, digo el apellido es así, Orleans y Borbón. Entonces, y esa fundación tiene como primer beneficiario Álvaro de Orleans, segundo beneficiario su hijo Andrés, tercer beneficiario Juan Carlos I, cuarto beneficiario Felipe, príncipe Felipe, y quintas y sextas beneficiarias la infanta Elena y la infanta Cristina. Año 2003, Liechtenstein. Y aquí mueven millones y millones de dólares. Estamos hablando a lo grande, mucho más que 100 millones de dólares. Mucho, mucho, mucho más. Entonces, el fiscal suizo coge los documentos, se los queda abre diligencia, como decía, el 6 de agosto del 2018, hace una entrada en registro, va al bufete del abogado de Juan Carlos, saca toda la documentación, va al banco donde se movía todo el dinero y obtiene todos los papeles y todos los extractos de cuenta. Y esa es la base de la investigación. Entonces, lo que es interesante es, primero, la impunidad con que se manejaba Juan Carlos, donde todo está escrito, todo está por escrito. También está por escrito la transferencia que tiene lugar en los primeros días de junio del 2012, donde decide donarle el dinero de manera irrevocable a Corina Zuzain-Wittgenstein. Digamos, se ha sabido después cuál es el sentido de esto. En principio parece un regalo, una donación irrevocable, y el motivo fundamental es que en el año 2011-2012, en Suiza, hay un desarrollo, una modificación de la legislación por la cual Suiza colabora más con Europa, con la Unión Europea, y tiene que dar información. Entonces, para salvar el dinero, Juan Carlos lo que hace, aconsejado por sus abogados, es poner el dinero a nombre de Corina. Y esto es como una peli de Hollywood. Esa peli de Hollywood donde un tipo, no sé, sale de la cárcel al cabo de 15 años y tiene en el banco, no han logrado encontrar la cifra, 100 millones de dólares. Ha aguantado, no ha dicho nada y tal. En este caso es lo mismo, el dinero se lo queda a ella.
Es un dinero que no está dirigido a que ella se lo quede, sino a taparle a él, porque la legislación suiza hace un viraje y tiene que dar más información, y por lo tanto, como dice su abogado, Dante Canónica, uno de los principales abogados en Suiza, en un momento determinado, Juan Carlos dijo que esto era una bomba de relojería. Jolines, era una bomba de relojería. Imaginaos hasta qué punto era una bomba de relojería, que si por alguna razón en el año 2009, cuando se investiga Gürtel en Suiza, se sabe, con el Juan Carlos en ejercicio, con Juan Carlos en la zarzuela, como rey, como jefe de Estado, que tiene una cuenta en Suiza de 100 millones de dólares. Eso estuvo a punto de ocurrir en el año 2009, porque hubo una petición de auxilio internacional por Gürtel, porque Correa tenía cuenta, Pablo Crespo tenía cuenta, eran todos cuates suyos. Bueno, cuates digo, amigos suyos, hacían lo mismo, tenían cuentas y tal, y entonces una comisión, un Morocho, una persona que habéis oído hablar en el tema de Kitchen Gürtel, que es un policía muy tenaz, y que realmente sin él toda la investigación de Gürtel no hubiera podido funcionar. Es un funcionario de policía, inspector, va a Suiza con otro superior y están en el despacho de Fasana y ahí van a recoger los datos de Correa, de Francisco Correa y de Pablo Crespo y de otros de Gürtel. Y ven una carpeta en un momento determinado que es una cuenta que se llama Soleado y donde parece que hay unas iniciales y piensan que es Juan Carlos I. Entonces piden los documentos y el gestor, Fasana, le dice, no, esto no entra dentro de la comisión rogatoria. Solamente Correa, Pablo Crespo. Es decir, en aquel momento existía la posibilidad de que tuvieran esa documentación que luego, 9 años después, se va a incautar. Entonces, imaginaos por un segundo qué hubiera pasado con el rey en ejercicio con esa cuenta allí. Bueno, es un desastre, un caos político, porque, claro, una cosa es que sea emérito y otra cosa es un rey en ejercicio. Pero simplemente os llamo la atención sobre esto para que veáis la impunidad y el aventurerismo que significa este tipo de conductas, que tiene la base en la impunidad, en interpretar el 56.3 como una patente de curso para hacer lo que quiera. Entonces, todo lo que se ha investigado en Suiza. En España lo que hemos hecho es poner, hasta ahora, palos en las ruedas. La justicia no es que no haya investigado. Yo hace más o menos 30 años que me dedico a los tribunales ya. Digamos, desde que logramos investigar Banesto, Javier de la Rosa, desde que fueron a la cárcel, prácticamente me he dedicado al derecho penal. El problema no es que no se investigó, el problema es que 2 jueces en la Audiencia Nacional, y yo lo digo con todas las letras aquí, y no he tenido ningún problema, y no lo voy a tener, 2 jueces, primero, Diego de Gea, en el juzgado 6, y su titular después, Manuel García Castellón, que es muy conocido ahora porque es prácticamente el escudero del PP, del Partido Popular. Es el del caso Dina con Pablo Iglesias, es el caso Kirchner, que no ha querido imputar que le ha imputado, pero ha dicho, no, yo la imputo sí, pero no tiene sentido esta imputación. Y después, claro, la desimputó, obviamente, a María Dolores de Cospedal. Entonces, primero Diego de Gea y luego Manuel García Castellón bloquean la investigación. No es que no investigan. Ellos abren diligencias, pero abren diligencias con una idea. Uno dice, bueno, han abierto diligencias, van a investigar. No, para controlar el proceso. Gea cierra la investigación mientras Bertosa está consiguiendo toda la documentación en Suiza, en paralelo. Y la abre en julio del 2018, finales de julio del 2018, viene agosto, que es un mes donde no se hace nada en los tribunales, ese feriado, y en septiembre cierra la investigación. No ha hecho nada más que tomar declaraciones a Villarejo y decir que no, él no ha filtrado las cintas y que no es nada. Y luego viene García Castellón, abre la investigación para amedrentar a Corina. La imputan un delito que no existe, tal cual,
no es una licencia mía. No existe porque hay un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional le obliga digamos, a cerrar la causa, porque dice que el delito que plantea no existe, que todos los datos que da son incorrectos. Pero ¿cuál es el sentido? Imputar a Corina, tomarle declaración, amedrentarla, por cuenta del gran amigo de Manuel García Castellón, que es nada menos que el director, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el generalísimo Félix San Roldán. Sí. Entonces, lo que quería subrayar es que no se investiga, no. Se hace la apariencia de una investigación para bloquearla, para ponerle palos en la rueda. Y el resultado es un resultado que al final es tan evidente lo que pasa que se cierra. Y entonces ahora vamos a la fase final. Y tengo un minuto para la fase final. Un minuto, ¿no? Ahora vamos a ver la fase final. Es un minuto. Un minuto para la fase final. El 5 de octubre pasado, nuestra fiscal general del Estado, la señora Lola Delgado, le vende a un medio digital que los fiscales van a archivar la investigación. 5 de octubre. Y el medio dice, en unas semanas, porque ella se lo dice. Estamos a... ¿qué fecha es hoy? 25. Han tenido que prorrogar las diligencias. Si vais a la publicación dirá, en unas semanas. Luego dice, el 17 de diciembre. Esto no se cierra. Y no es porque van a hacer algo. No se cierra porque esto requiere una ingeniería. Hay que ser ingenieros de la parte fiscal y tiene que hacer un esquema, pero no para que la gente lo crea. La gente no va a creer nada. ¿Quién va a creer? ¿Quién se va a tragar que los 5 millones de las 2 regularizaciones fiscales son correctas y hechas conformes a derecho? Nadie se lo va a tragar porque todo el mundo ve qué es lo que está pasando. Pero lo que pasa es que ellos tienen que tener la propia convicción y tienen que tener cuidado con lo que hacen, porque si aceptan las regularizaciones de una manera chapucera, o más o menos chapucera, sin revestimientos, evidentemente eso tiene consecuencias sobre todos los otros defraudadores fiscales de España, evidentemente, donde la defraudación es un deporte nacional. Entonces, tiene que tener cuidado. Lo van a hacer, pero quiero decir, han rifado gente que se llama progresista, Dolores Delgado en la Audiencia Nacional, han rifado una investigación y se la han contado que van a cerrarla cuando, por ejemplo, faltaba venir una información de Suiza que se había pedido. Se había pedido, porque la agencia tributaria así lo quería, el año 2015 de la Fundación Zagatka, por la cual Juan Carlos I regularizó 4,4 millones de euros. Faltaba esa información y va la fiscal general del Estado en el mes de octubre, el 5 de octubre, faltando esa, dice, no, si eso se cierra en una semana. Pues ha habido que prorrogarlas. Y no, insisto, no las prorrogan porque vayan a investigar, porque tardan y porque cuesta hacer una cosa más o menos que pueda, digamos, presentarse en una rueda de prensa o en un comunicado. Y ese es el final. Por el momento no había ninguna pregunta. No sé si alguien tiene ganas de escribir algo, Hombre, una comentar pregunta, algo. una crítica, un grito. A ver, ¿cuándo se le ocurre? Dice. A mí una jueza que le juzgó en los años 90 me contó que mientras estaba investigando, no le juzgó, perdón, hizo la instrucción sumarial, era la jueza que investigaba, en un acto oficial donde ella tenía que acudir, estaba invitado el rey, Juan Carlos I, y entonces, bueno, se hizo una fila y él saludó a uno por uno, como se suele hacer. Y cuando llegó frente a ella, le dijo, tú, no diré el nombre, tú, dijo su nombre de pila, tú estás investigando a mi amigo, a Manolo Prado.
¿por qué no te vienes a la zarzuela? Y ella dijo, no puedo, señor. Es una anécdota que define muy bien al personaje. Es decir, eso que llaman el campechanismo de Juan Carlos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues hacemos un par de palabras y luego van a hacer unas intervenciones más breves cada uno, ¿vale? Bueno, hola, buenas tardes y muchísimas gracias por sus intervenciones a todos. A mí me gustaría saber, en la época en la que Suárez decide que no se hace referéndum, o entiende que no se debe hacer referéndum, el papel que juega el embajador de Estados Unidos y Kissinger en el dar el permiso, vamos a decirlo así, en validar como rey, jefe de Estado, al rey que nombra a Franco. Si se sabe y se puede hablar de ello. Si os parece, hacemos como íbamos a hacer con las preguntas. Hay un par de intervenciones más y luego ya cierra la mesa, ¿os parece? Bien, yo también quiero dar las gracias a las tres personas que nos acompañan en la tarde de hoy y quisiera reflejar dos temas. Concretamente, Rebeca, yo he querido entender que en su alocución hacía una velada crítica hacia el papel que están jugando los partidos de izquierda, algunos de ellos en el gobierno, que está siendo bastante tenue. Yo soy militante de Podemos y, sin embargo, participo de tu opinión y soy de las personas que creo que ha llegado el momento de dar un puñetazo en la mesa, y es verdad que eso tiene consecuencias, y evidentemente consecuencias seguramente graves y seguramente también no entendidas por gran parte de la militancia y de la ciudadanía. Pero yo creo que estamos ya siendo demasiado tibios con determinadas actitudes que, si las vamos dejando pasar, al final nos hacemos cómplices de una situación que todos criticamos. Yo quisiera que Rafa Mayoral, que está aquí y que también es compañero de partido, pues estoy convencido de que está escuchando todo lo que se está diciendo esta tarde aquí, pero que en la parte que le corresponde, y como responsable de Horizonte Republicano de Podemos, pues recoja este tipo de opiniones, en este caso de un simple militante de Rivas, pero que participa de la opinión, como digo, de lo que está diciendo Rebeca. ¿Alguna palabra más? Sí. Que la corrupción de la monarquía es patente desde hace siglos. ¿Cuándo la monarquía no ha sido protagonista de escándalos? Aquí lo que se plantea es que la misma esencia de la monarquía hoy día no puede ser. Tengan escándalos o no escándalos, pues escándalos, dice, pero ¿cuándo no ha tenido la monarquía escándalos? Por favor, pues que sí es lo más provecto que ha habido en el mundo. Es que no tiene que existir, simplemente. Bueno, por no alargarnos más, cerramos el turno de debate y ahora va a hacer una intervención breve cada persona de la mesa, ¿vale? Ernesto, tienes tú la palabra el primero. El primero. El primero. La pregunta sobre Kissinger y Estados Unidos no puedo yo aportarle más datos porque no los tengo. Y no soy tertuliano. Y sí que quería hacer quizás un comentario respecto de el vaticinio, ¿no? Político. Yo creo que todo el esfuerzo de Juan Carlos I y del establishment de erigir una muralla respecto de Felipe, del rey Felipe VI, como ya había hecho Juan Carlos I respecto de Iñaki Urdangarín, en el caso Nos, esa muralla respecto de Felipe está funcionando y va a funcionar. Por lo tanto, creo que tiene vida la monarquía.
no creo que la monarquía vaya a caer. Y otra cosa, porque la monarquía caerá cuando la gente se movilice, como el 14 de abril de 1931. Y yo no veo a la gente movilizándose como el 14 de abril, y digo, en un 30% de lo que se movilizó el 14 de abril en las grandes ciudades españolas. Pero, pero quería decir que en relación a Felipe VI, yo casi, cuando ya el libro estaba impreso, aunque no lo creáis, caí en la cuenta que en el desarrollo de la escritura, claro, había terminado haciendo en los últimos capítulos una conexión directa, digamos, había presentado en el libro el papel de Felipe VI, sin que fuera el propósito, porque el propósito, insisto, era una historia concreta, no general, no teórica. Yo sé que la monarquía es la fuente y la base de la corrupción, pero eso a mí no era lo que me interesaba, para ser franco. Lo que me interesaba era cogerle con el carrito del helado, que todo el mundo supiera que no eran versiones, que era lo que sospechábamos, no, que era una realidad, un hecho probado. Ese era mi interés, porque creo que esto es lo que finalmente influye en la conciencia de la gente, aparte de la ideología, ¿no? Entonces, de ese punto de vista yo creo que toda la versión que cuenta Felipe no es creíble. Si te ponen en Liechtenstein en el año 2003 como cuarto beneficiario de una fundación que mueve millones y millones, Álvaro de Orleans no le dijo nunca nada, nunca, no digo pedirle permiso, pero decirle, oye, te voy a colocar aquí. Y luego cuando fue rey, cuando en 2014 le nombraron, Juan Carlos I abdicó, no le dijo a Álvaro de Orleans, oye Felipe, tenemos un problema, es que estás en una fundación en Liechtenstein, y tus hermanas también. ¿Qué hacemos? Para que lo sepa, no se lo dijo. No es creíble. Juan Carlos I no le dijo que era segundo beneficiario de la Fundación Lucum. Nunca. Digamos que cuando liquidó la fundación en el 2012 no se lo dijo. Pero en el 2014 no le advirtió, oye, es que eso está documentado. Algún momento, para que lo sepas, no se lo dijo nunca. Bien. Y cuando los abogados de Corina le escribieron en 2019 todo esto que estoy contando yo en una carta que la podéis leer, él no nos dijo nada a los españoles y un año pero hizo algunas cosas, mandó a su padre a ver a Corina el 16 de marzo del 2019 para ver si se pacificaba la situación, hizo una declaración notarial y solo un año después, esto ya es realmente tremendo, patético. El día siguiente que se declara el estado de alarma en España por el coronavirus, saca un comunicado donde nos cuenta lo que pasó un año antes y donde dice que renuncia a la herencia. Entonces, todo ese comportamiento, indudablemente, es muy poco creíble, pero yo creo que esa barrera, esa muralla, ese muro que están construyendo, va a funcionar. ¿Qué quiero decir con que va a funcionar? Quiero decir que la monarquía ya no será como era durante la época de Juan Carlos, porque ni los medios de comunicación han podido ocultar, a pesar de que lo han intentado, todo lo que sabemos, ni el propio establishment, digamos, necesita un personaje como Juan Carlos. Ya le viene bien mantener la monarquía con Felipe. Y para terminar, quiero señalarles un detalle. El 3 de octubre del 2017, el día de la huelga general en Cataluña, después del referéndum del 1 de octubre, Felipe VI hizo uno de los discursos más aberrantes de la historia de este país. Y es que, en lugar de elevarse por encima de la nación, por así decir, papel de equilibrio que le otorga la Constitución, echó leña al mono y atacó a los catalanes y hizo realmente una declaración tremenda suscribiendo la represión. Y entonces este es un tema que a mí me ha preocupado, porque siempre me ha preocupado mucho, porque, claro, en ese momento, Felipe dice que no lo sabía,
pero no era el segundo beneficiario de una fundación que había recibido 100 millones de dólares en Suiza. Y cuarto beneficiario de otra fundación, Zagatka, que mueve millones y millones. Este es el personaje que echó leña al fuego y habló más como capitán de los ejércitos que como rey. Y hace poco, como siempre estás obsesionado y pasan los años y sigues investigando, yo escribí un libro que se llama Cataluña Año Cero, hablando con Miquel Iceta, me contó una anécdota muy interesante que reproduzco en poco nada. Me dijo, cuando fue el discurso del 3 de octubre, a mí me conmocionó, dice, antes, cuando supe que iba a hacer el discurso, porque había estado con el rey me había llamado y me había pedido consejo unas semanas antes en relación a Cataluña. Y yo le había, dice Iceta, le había dado mis impresiones de que él debía tratar de arbitrar, ¿no? Y cuando vi que iba a dar el discurso el 3 de octubre, bueno, llamé inmediatamente a Pedro Sánchez y le dije, oye, a ver, ¿qué va a decir este hombre? Entonces Pedro Sánchez dijo, lo que no podemos hacer es que este hombre sea el portavoz del PP, de Rajoy, porque esto va a ser tremendo. Entonces Pedro Sánchez le dijo, pues va a ser así. Ya lo he intentado. Entonces Iceta le preguntó, ¿y puedo hablar con él, dado que me invitó a la zarzuela hace unas semanas y estuvimos conversando sobre esto? Y yo, sí, llámale, por supuesto. Entonces Iceta llamó a la zarzuela y habló con Jaime Alfonsín, que es el jefe de la Casa de Su Majestad, el Rey. Y entonces, bueno, pues Alfonsín atendió amablemente y le dijo, mira, yo te llamo porque yo quería ver, sé que va a hablar, que va a pronunciar un discurso, y lo que temo es que, pues ya sabes, estas cosas, pues la situación en Cataluña está realmente muy mal, lo que ha pasado el 1 de octubre ha tenido grandes consecuencias, ha habido una huelga, va a haber una huelga, y entonces le dijo, bueno, tiene que tratar de conciliar. Y entonces Alfonsín le dijo, eso no podrá ser. Algo así como Pedro Sánchez le dijo. Y dijo, ¿pero por qué? Jaime, ¿por qué? Dijo, porque él va a hablar como el jefe de Estado de una nación herida que ha visto cómo le habían dicho que no iba a haber referéndum y ha visto que la gente ha votado. Muchas gracias, Ernesto. Tiene la palabra Rebeca. Bueno, contestando... Ay, ¿te pasaste? Sí, bueno. Ese sonaba... Este suena, ¿no? El papel de Estados Unidos y de la CIA en España durante la transición y en la planificación de lo que fue la transición fue muy importante y lo sabemos gracias a estudios. La última vez que estuve yo aquí estaba antes recordando con Alfredo Grimaldos al lado, que se murió el año pasado, un recuerdo para Alfredo Grimaldos, que precisamente tiene 2 libros sobre ese tema muy interesantes, La sombra de Franco en la transición y la CIA en España, sobre todo en la CIA en España. Y sabemos mucho de todo el papel de Estados Unidos y de la CIA en particular en la transición, gracias a los papeles desclasificados en Estados Unidos, porque en España es todo secreto de Estado. Pero están muy bien documentados esos 2 libros. Y sobre lo de que la corrupción está interesando más que una crisis de la institución monárquica, esto es verdad, la corrupción. Yo recuerdo también en el caso de los GAL, que fue de los mayores escándalos políticos en España en la transición, pues también se movió mucho más la gente con el tema de los fondos reservados que con los propios asesinatos, ¿no? Los temas económicos, pero esto no hay que pensar que es desviar
la atención. Desde luego la corrupción en el tema de la monarquía es algo sistémico, es algo que está dentro del propio sistema, y a mí me gustaría mucho ver cómo intentan limpiar la institución monárquica, darle transparencia para que no sea corrupta, para que no pueda ser corrupta. Me gustaría mucho ver cómo hacen este intento, que creo que es muy difícil, ¿no? Volviendo a los horizontes republicanos, ¿no? Las críticas de la monarquía, que son muchísimas, podrían ser muchas más, desde luego. Yo creo que lo importante es mirar un poquito más allá. Yo igual soy un poco optimista en pensar que la monarquía va a caer sí o sí. Tampoco me parece que lo diga, no lo estoy planteando en plan optimista, porque la monarquía yo creo que va a caer sí o sí, pero si no estamos preparados para reivindicar la república, en construir una república, pues va a haber una segunda transición similar, otro segundo paripé falsa, ¿no? Creo que con la monarquía tiene que caer más gente. No puede caer la monarquía sola, tienen que caer sus responsables, los responsables de mantenerla, o quien se aferre mucho. Yo veo al PSOE muy aferrado, muy protector de la monarquía. Creo que si se aferra mucho a la monarquía corre el peligro de quemarse con ella, por lo menos una parte importante de su partido, y que hay que mirar hacia adelante y planificar otra transición bien hecha, sin los errores de la primera transición, en donde se dejaron muchas cosas sin tocar, y ahora lo estamos viendo con temas de memoria histórica, etcétera, ¿no? Así que lo que os propongo es eso, mirar hacia el futuro inmediato y tomárselo en serio, porque es muy factible que la monarquía pueda caer. Decía Ernesto algo que creo que es importante, pero es inherente a nuestro país, ¿no? Que sobre la monarquía la indignación popular viene de la corrupción. Y es cierto, la indignación popular en 1868 en la Gloriosa fue básicamente por el saqueo al que los Borbones sometían al país. Pero es que en el 31 fue igual. Y yo recuerdo una frase que a mí me resulta muy interesante no olvidar, ¿no? Que decía Valle Inclán, que decía: no echamos al Borbón por rey, sino por ladrón. Lo que ese era el concepto. Pero claro, hay algo que, y quiero hilarlo con lo que planteaba Rebeca. Yo no tengo ninguna duda de que la crisis de la monarquía no es reversible. El problema es que no es la primera vez que ocurre. En el año 23 había una comisión, que era la Comisión Picasso, una comisión de investigación sobre la corrupción de la monarquía y sus vínculos con la guerra de Marruecos, un escándalo en el que todo el mundo veía las grietas que tenía la institución monárquica, pero había un problema fundamental. Y el problema fundamental es que no existía una propuesta política mayoritaria capaz de plantear una alternativa democrática al régimen monárquico. Y eso tuvo como consecuencia la dictadura de Primo de Rivera, que duró 7 años en este país. Entonces, es muy importante la crítica a la monarquía, es muy importante que pongamos encima de la mesa los problemas estructurales que supone la institución monárquica, y que la jefatura del Estado no esté sometida ni al principio democrático ni al principio de legalidad, que es lo que que es el problema estructural. Es decir, hay dos debates. Un debate es la investigación de la corrupción que ha realizado Juan Carlos de Borbón durante su reinado, y otra cosa es las deficiencias estructurales que tiene que el jefe del Estado no se someta a la voluntad popular y no se someta a cumplir la legalidad, porque se encuentra por encima de la legalidad. Eso es un problema no solamente de este señor, sino es un problema de arquitectura institucional en el país. Es necesario poner encima de la mesa por dónde se sale. Es decir, lo que necesitamos pensar es cómo construir una alternativa democrática
a la situación que tenemos. La institución monárquica es una institución en nuestro país que es auxiliar de una oligarquía histórica que además se repiten los apellidos desde hace siglos. En cuanto a quiénes son los que mandan sin presentarse a las elecciones, que no se fían. Y decía una cosa Victoria Prego que a mí me gustaba mucho, esa frase de la monarquía da la estabilidad institucional por encima de los devenires políticos. Esos devenires políticos se llaman democracia, que es lo que decide la gente, y es necesario que haya alguien que se encuentre por encima de la democracia, como se demostró el 3 de octubre, porque algo que decía Ernesto, que yo quería complementarlo. Dicen los mentideros de la corte que el discurso del 3 de octubre no se escribió en Moncloa, sino que se dio el visto bueno en Moncloa, pero que fue escrito directamente en Zarzuela. Es decir, que es un jefe del Estado que le gusta la política y que le gusta intervenir en política y que supuso un mensaje a determinados sectores del Estado, y a partir de ahí se empieza a hablar en determinados sectores, con una filosofía que viene de lejos, de somos el último valladar de la democracia, y eso se empieza a hablar, entre otros sitios, en los pasillos del Tribunal Supremo. No es casual lo que estamos viviendo en estos momentos, pero nosotros necesitamos pensar más allá del hoy, empezar a pensar más allá y ser capaces de entender que la crisis de la monarquía no es solo la crisis de la monarquía, es la crisis de un proyecto de país articulado en torno a una oligarquía que no se presenta a las elecciones y que ha impuesto un modelo político, un modelo económico y un modelo social que está en crisis y no es capaz de responder a las necesidades del país. Y que la salida democrática no pasa única y exclusivamente porque elijamos al jefe del Estado, sino porque se garanticen los derechos del conjunto de la ciudadanía, que de lo que estamos hablando es de poner encima de la mesa que la contradicción fundamental es entre monarquía y democracia, y que la república es una consecuencia ineludible de la construcción democrática en la que la gente sea capaz de apropiarse del Estado y sea capaz de poner el Estado al servicio de las mayorías sociales. Y eso creo que es una tarea de todos. El 23F nos contaron una historia, y era que Juan Carlos llamó a Felipe VI y le metió en la sala y le dijo con 13 años, te tienes que quedar aquí porque te voy a enseñar cómo tienes que aprender a reinar. Hombre, yo creo que, aparte de ese día, le contaría más cosas en todos los años que vinieron después, y a qué se había dedicado este buen señor y cómo poder garantizar una buena solvencia patrimonial. Tiene toda la pinta. Pero sí es cierto que en 2019, cuando le llegaron las cartas de Corina, estaba ocurriendo algo en este país. Y era un proceso electoral. Y era muy importante sustraerle a nuestro pueblo la capacidad para poder decidir en unas elecciones y que no supieran elementos fundamentales que podían determinar el curso electoral en esas elecciones. Es decir, hay un problema no solamente de honestidad y no solamente relacionado con la corrupción, sino esencialmente hay un problema fundamental con la democracia por parte de la institución monárquica. Y yo creo que en estos momentos tenemos que ser conscientes de que hay un cruce de caminos. Yo no tengo ninguna duda de que va a haber república. El problema fundamental es si antes de que llegue la república va a haber un momento reaccionario, y estamos viendo cómo hay sectores reaccionarios dentro del Estado intentando subvertir la voluntad popular, y hay fuerzas políticas que están poniendo en cuestión la democracia y la posibilidad de la participación política de amplios sectores de la población en este país. Y ese es el debate que nosotros tenemos que poner encima de la mesa, la necesidad de un proceso de profundización democrática que inevitablemente tiene que conducir a la construcción de la República. Muchas gracias. Pues nada, cerramos. Ay, no se escucha, ¿no? ¿Sí? Cerramos el acto. Nada, muchísimas gracias a todos por venir, a los ponentes, por supuesto. La librería Muga ha traído libros de Ernesto para quien lo quiera comprar, están aquí. Y nada, nos podéis seguir en las redes del Ateneo y estar un poco pendientes de los próximos eventos que haya. Así que nada, muchísimas gracias.